¿No? Estamos el 27 de enero, que casi las 3 de la tarde me dirigí a Playa Mamitas, pero se puso el día, ya llevamos unas cuantas horas nublado. Esta mañana estuvo bueno, pues ahí grabando con Alan, que os voy a poner la conversación con Alan, y quería ir esta tarde a ver el desarrollo de Coco Beach 1 para enseñaros la pista que hay al mar, pero como se puso así el cielo, pues hoy no va a poder ser, os lo voy a tener que grabar otro día. Ahora vengo aquí con Alex, que quería que me volase el dron, pero como está lloviendo, no sé si va a parar en 5 o 10 minutos, no lo sé. Si parara, lo vuela, si no, pues nada, tendremos que esperar otro momento. Y este es el camino a Mamitas, que seguramente pues estará la gente saliendo de la playa ahora, que a pesar de cómo está el día, el agua está buena para bañarse. Yo vengo en bañador, a ver si tengo suerte y nos podemos parar un rato. Mira, por aquí parece que ha parado de llover, por esta zona. Bueno, pues parecía que había parado de llover, pero sigue lloviendo un poco, así que Alex, tendremos que esperar a ver qué pasa. Porque esta pequeña lluvia se puede convertir en bastante más lluvia y no es conveniente volar el dron. El dron, ya sabéis que la lluvia le afecta. Vamos a ver qué tal está el mar. Posible. Es que parece que no llueva, pero sí está cayendo gotas. Además, si hay un charco por aquí se puede ver. No hay charcos ahora mismo por acá. Pero vamos para la playa porque el color del mar se ve muy bonito. Bueno, pues ya lo veis que a pesar de que estaba lloviendo, todo Playa del Carmen está lloviendo ahora a mi espalda. Aquí en la playa se despeja un poco. Yo creo que sí que vas a poder volar. Parece que se calma un poco, ¿no? Por lo menos en la zona esta de aquí de la playa. Mira qué ambiente más bueno, y eso que saliendo de casa llueve fuerte. Mira la tormenta que tenemos por ahí, Alex. Mira la tormenta que tenemos por esa zona, así que vuélalo, que sea 5 minutos, tú lo verás. ¿Vale? Y el mar está precioso y calmado. Qué bueno. ¿Cómo ves la playa, chaval? Parece una piscina tal cual, ¿eh? Entra ganas de entrar y bañarse, ¿a que sí? Es que es una piscina, ¿eh? Sí, está precioso. Bueno, pues mientras Ale se prepara con el dron, con estas vistas. Sí, para los niños. Con estas vistas del mar, ahí os pongo la conversación que tengo con Alan y luego seguimos aquí grabando. Venga, ahí va la conversación con Alan de esta mañana, cuando estaba el cielo más soleado. Tus ahorros en el banco no crecen como tú quisieras. Te recomiendo invertir en una propiedad en la Riviera Maya. Tengo las mejores opciones para ti. Vive o renta en el hermoso Mar Caribe. No dudes en llamar al teléfono que se encuentra en pantalla. O escanea el código QR que te enviará al WhatsApp de Paco, que te asesorará y te dará la mejor opción de acuerdo a lo que necesites. Ya sea una casa, departamento o un estudio. Estamos aquí esperando a los clientes, ya no sabemos qué hacer, pues vamos a hablar un poquito de... Por ejemplo, acabamos de empezar el año. ¿Tú cómo sientes este año? Pues yo lo siento muy bien en comparación del 2022, que empezó muy bien. Luego, por ahí me parece que fue como septiembre, octubre, que se detuvo un poco todo esto, por razón de la guerra, razón de la recesión que está pasando en el mundo y todo. Y ya luego para finales del año, ya como para tirándole ya diciembre, finales del 2022, como que repuntó un poco, y ahorita el 2023 como que está empezando muy bien. Y aún así me sorprendo porque, a pesar de ser dificultoso, tuvisteis récord de ventas del año pasado. Ah, sí, rompimos récord de venta de años anteriores, y eso que en octubre, noviembre, y no fuimos solamente nosotros, fue aquí en general, de que se detuvo un poco esto de las inversiones, porque aquí en México, como te comento siempre, nosotros somos Latinoamérica, estamos acostumbrados a esto, ¿no? De que hay recesiones, hay crisis, entonces para nosotros es un día a día, entonces no pasa nada, ¿no? No nos despeinamos, chaval. Yo soy español y lo que me cuenta Alan, si no viviera aquí 10 años, yo diría, este hombre me está mintiendo. Lo veo así, pero lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente porque aquí sufrís tanto que estáis acostumbrados a sufrir.
Entonces ya te haces a eso, que cuando viene algo bueno dices, que no te sorprendes tanto, no lo esperas. Entonces yo creo que ya ahorita en 2023 las personas ya están haciéndose a la idea de que la recesión pues llegó para quedarse, de que ya es una nueva era, son unas nuevas formas de vida, nuevos estilos, ¿no? Pues la guerra Ucrania-Rusia, pues ahí sigue, no ha escalado a mayores, hasta ahorita no se viene encima una tercera guerra mundial. Todo esto que se dice que Estados Unidos iba a entrar a defender y la Unión Europea y todo esto, pues bueno, hasta ahorita no ha pasado nada. Yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta de que... Bueno, por más de uno que te escuche hablar va a decir, a mí para qué me cuentas todas esas cosas si yo lo que quiero saber, ¿por qué debo de invertir en la Riviera Maya? Claro, es a lo que voy, de que ya ahorita todo el mundo se está dando cuenta de que nosotros aquí somos muy estables en este tema. Entonces, las personas, yo creo que pasaron juntos en familia Navidad, Año Nuevo, pudieron platicar y decir, ¿sabes qué? Pues tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que hacernos a la idea de que vienen cambios, entonces pues vamos a seguir adelante con nuestros planes de inversión y ¿por qué no? Vamos a invertir en México, en la Riviera Maya, se oyen cosas muy buenas para el país, se oyen cosas excelentes, ya vieron cómo está el peso ganándole terreno al dólar, digo, no sé si es algo pasajero o algo que llegó para quedarse, pero pues ya ven, estamos pues comparado a otros años, otros gobiernos, estamos muy muy bien. Bueno, pues yo ahora que hablando con Alan le estaba preguntando qué puedo ofrecer de entrega inmediata aquí en Playa, porque en Tulum ya lo sabemos, hemos hecho muchos vídeos, hay bastante entrega inmediata, bueno, bastante entrega inmediata no, bastante preventa. Pero aquí en Playa, en entrega inmediata, ¿qué tenemos exactamente? Pues mira, al día de hoy tenemos 3 estudios normales de 40 metros cuadrados. Y tenemos un estudio penthouse aquí en Playa de entrega inmediata. De entrega inmediata. Que el estudio penthouse es básicamente 2 unidades, 2 pisos, unidos por una escalera y tienen un roof privado con una piscina también. En este momento, ¿qué precios tienen esas 3 unidades? Una en $195,000, otra en $220,000 y el estudio penthouse está en $350,000, pero ya estamos hablando de 78 metros cuadrados. Yo he visto que se está revalorizando mucho la zona y entonces comprar una preventa y comprar algo que ya está terminado casi se equilibra con el tema de las rentas. ¿Por qué motivo? Ahora lo que estamos ofreciendo, por ejemplo, están en 185.000, que es con COVID-3, ¿no? Claro. Más o menos. Sí. Y estas reventas he visto que tienes una de 190.000. 195,000. Y de hecho no es el precio real del mercado, nos falta que se le dé un aumento más porque las que tengo, las otras 2 están en 220,000 y la verdad es que la calidad es la misma. Y Cocovis 3 se va a entregar en 2 años y esto ya se entrega inmediata, por lo tanto más o menos está equilibrado el tema. Está equilibrado el tema y pues es lo mismo, están amoblados, equipados. Así que si queréis una disponibilidad inmediata aquí en Playa del Carmen, os ponéis en contacto con Alan y os va a poder explicar la ubicación, cómo está de bien y tal. Bueno, vamos a hablar, si quieres, ¿por qué motivo habéis tenido tanto éxito con las ventas? ¿Qué razones son las que hace que el inversor decida comprar a vosotros, por ejemplo? Yo una de las cosas que siempre digo, y en esto me lo confirman todos, es que vuestra ubicación es excelente. Ok, vamos a dejar a un lado lo que siempre decimos, ubicación, precios, calidad de los materiales. Vamos a enfocarnos en ti. A mí. ¿Por qué crees que te compra la gente? Porque eres confiable, porque tienes un prestigio. Bueno, ¿De acuerdo? Sí, en ese tema, bueno, gracias a empresas como la tuya, la que representas, y gracias a que lo que ofrecemos es real, Claro. Pues el prestigio se gana o se pierde según tú vas cumpliendo lo que te vas diciendo. Claro. Hasta este momento, que yo sepa, hemos cumplido todo lo que necesitaba el cliente. Y otra cosa más, lo que siempre le digo a los clientes, te puedes equivocar un poco, Claro. pero vas a ganar dinero. Entonces, ¿Qué pasó? Qué bueno que vienes de ese tema. A veces tenemos clientes ahí que no sé, están inconformes por alguna razón y les decimos, ¿sabes qué? Continúa con tu compra porque al final vas a agradecer que te estemos diciendo sigue porque vas a tener un rendimiento. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Meneses de Tulum? ¿Cuánto decíamos que iban si se llegase a liberar alguna unidad tipo estudio, cuánto pensábamos que íbamos a ponerlo de regreso al mercado? Yo en un principio decía 160, 165.000. Ajá, 180, yo decía 185 por mucho.
Bueno, se liberaron y están en $190,000 precio de mercado. ¿Y eso qué significa para la persona que estaba ahí con sus dudas de si entregar el departamento o quedárselo ya definitivamente? Porque se tardó unos meses más de entrega por el tema de la pandemia y se ponían nerviosos pensando en que no éramos serios, por decir algo, que no era culpa nuestra para nada, ¿no? Claro, no, ahí, pues bueno, como todos los desarrolladores acá, bueno, imagino en todo el mundo, pero voy a hablar de la Riviera Maya, la pandemia pues nos pegó a todos. Teníamos 4 desarrollos trabajando al mismo tiempo, los 4 los logramos sacar adelante. Sí hubo retrasos porque nos encerraron en nuestras casas. No solamente eso, acuérdate cuando hablamos con el ingeniero que está grabado aquí. ¿Cuánta plantilla podía trabajar? Solamente la mitad, el 50% de todo. 45% nos dijo. 45%. Sí, básicamente. Entonces, con la mitad de plantilla, durante meses, ¿qué es lo que ocurre? Que aparte, otra cosa que hubo importante, ¿te acuerdas que me decías las cocinas que vienen de Italia no las están enviando? ¿Y esto está retrasando las entregas? Claro. Esa fue otra. Las personas que tuvieron la oportunidad de viajar y se hospedaron en hoteles, Sí. Que nos cuenten su experiencia. El servicio no era el mismo, tenían falta de personal, les faltaban muchas cosas, entonces se vivió en general. Pero bueno, a lo que vamos aquí es que no nos fuimos a la quiebra, fuimos una de las empresas que se consolidó más todavía, salió adelante. Y pues se ve en esto, ¿no? Ya tenemos No solamente más eso. desarrollos. Lo más importante de todo es que esas personas que compraron en un valor casi duplicaron el valor del departamento, casi. Claro. Fue increíble. Claro. Salió un precio y ellos luego, a día de hoy, que siguen disgustados, tome su dinero más todo esto. Sin ningún problema. Sí, digo, no sé si te caería mal unos 50, $70,000 que te ganaste del año donde hiciste la inversión para acá, y eso que ya estaba comenzada la obra. Eso es lo que quiero resaltar en la cámara, que muchas veces yo comento que si tú tienes un departamento ya acabado y te va a producir una renta de $1,000 y pico mensuales, por decir algo, estando en preventa te está produciendo más de $2,000 mensuales, lo que ocurrió con este desarrollo, por ejemplo, y lo bonito que lo ha dejado. Está espectacular. Sí. Si logras vender dices, no me quiero dedicar a las rentas vacacionales, y pones tu unidad a la venta y fuiste de los primeros que lo compraste y lo vendes alrededor del precio que lo tenemos nosotros, $190,000, básicamente estás recuperando casi el 100% de la inversión en aproximadamente 3 años. Vamos a recordarles por qué es bueno que nos contacten para que le hagamos un tour, para que conozcan los desarrollos ya acabados y los que están en marcha. Vamos a recordarles esto, ¿por qué motivo? Porque más de uno de vosotros, lo que estamos hablando, dice, pues vale, tú me lo cuentas, pero lo quiero vivir, pues sin ningún problema, que es lo que estamos haciendo hoy, esperando a unos clientes para que lo vivan. Sí, no, y si tienes un tiempo libre, pues ven, date una vuelta. A mí me pone nervioso, la verdad, que yo sé que confían mucho en Paco, confían en nosotros, en el canal, y muchas de las personas que me ha tocado que cuando estás reunido con ellos me conocen de tiempo ya de que llevamos en el canal. Pero yo no los conozco, entonces, claro. ¿Cómo genera eso la confianza? Pero muchos no conocen el país, no conocen el área, entonces están invirtiendo por nosotros. Pero yo creo que si tienes oportunidad, date un tiempo para que tú mismo veas, toques, percibas y te des cuenta de lo que estás haciendo. Las inversiones con nosotros es como te las mostramos, lo que construimos así es, pero siempre es mejor que tú vengas y te des cuenta. Otra cosa, no tengas miedo siempre ponemos los teléfonos de nosotros en los videos, no tengas miedo de mandarnos un mensaje, de escribirnos, de llamarnos, porque nosotros no cobramos, tú no vas a pagar nada a nosotros, ¿ok? Las personas a veces tienen una idea errónea de lo que es todo esto. A veces me dicen, aquí las comisiones que pagan las empresas están separadas completamente de lo que son descuentos. A veces me dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a adquirir los servicios de un asesor inmobiliario, o voy personalmente a la empresa porque me quiero ahorrar la comisión que le van a dar a esta persona, que me la den en descuentos. ¿Eso se lo van a dar a otra persona? Se lo van a dar a otra persona. Eso está completamente separado. Está completamente separado. Entonces, lo que estás haciendo es, con nosotros puedes tener todavía mayores beneficios. No te vamos a cobrar nada, te vamos a guiar durante toda la operación y vamos a cuidar tu inversión. Y si decides no comprar, pues encantado de saludarte, de conocerte, de haber tenido la confianza de llamarnos, que para eso estamos, que también ocurre. A lo mejor de cada 8 visitas que tenemos, compran 2, compra 1 o no compra ninguno, puede ser. Claro. Pero una de las cosas que sí que nos dicen, ¿sabes qué es?
que es mejor verlo en persona que no a través de la cámara, que se quedan impresionados. Puede ser que no, por lo que sea, el banco no les consigue el préstamo o que su patrimonio necesita esperar un poco de tiempo, Claro. y prefieren esperar a otra preventa, pero desanimados nunca los veo que se vayan. No, la verdad es que no. Y aparte te sirve para sentarte aquí con nosotros, nos conoces, ves quiénes somos, dónde estamos, y aparte una negociación siempre es mejor que estés presente. Y Pues- aparte es un buen pretexto para venir a la playa, para venir a conocer la península. Es otra de las Muy cosas que hermoso. te quería comentar. ¿De qué sirve que digas tú, me voy a gastar $2.000 en ese viaje, por decir algo, o 20.000 o 30.000 pesos, si después, pues a lo mejor no me quedo encantado con lo que voy a comprar? Pues imagínate el bien que te estás haciendo, que te estás asegurando de que si haces una inversión, sea 100% lo que tú quieres. Yo creo que muchas veces estás ganando dinero al tomar esa decisión. Por ahí le quiero mandar un saludo a Héctor Uscanca, no sé si va a tener tiempo de verlo. Le acabamos de entregar su condo en Tulum y la verdad es que el hombre está súper contento. Tiene una sonrisa de lado a lado. Está muy, muy feliz. No, yo también feliz porque aparte de eso has tenido el detalle de regalarle unas playeras a Alex, muchas gracias por eso. Me gusta la felicidad de los clientes cuando vienen a recibir, aunque sea posterior a su fecha de entrega, Claro. es feliz de recibirlo, ¿no? No, y está muy contento, ya está pensando en hacer una segunda inversión. De hecho, había hecho un apartado en Coco Beach 3, pero bueno, se le complica un poco este año, pero nos vamos a ver de regreso el año que viene y ahí seguro va a invertir en algo más. Bueno, pues ahora voy a parar un poquito porque ya sabéis que yo siempre suelo grabar, no sabéis lo que vamos a hablar. Ahora estábamos hablando precisamente de que llegan unos clientes a ver cómo les vamos a dar el recorrido, que vean lo que está hecho, lo que está en preventa, la disponibilidad que hay de entrega inmediata y la disponibilidad que hay en preventa aquí en Playa, pero también tiene disponibilidad en Tulum. Sí, también tenemos en Tulum. Antes de saltarme ese tema, de regreso a lo que hablábamos, no tengas miedo de llamarnos, de mandarnos un mensaje. Nosotros tenemos, aparte de nuestros servicios que son gratuitos para ustedes, tenemos una red de profesionales. ¿Okay? Cuando tú adquieres una inversión en la zona, sabes que requieres de un notario, requieres de un abogado, requieres de contador público, requieres de, tú sabes, etcétera, etcétera. Entonces contamos con personas que son confiables y pues los podemos recomendar. A ellos sí tendrías que pagarles, ¿ok? Pero todo esto lo estamos haciendo gratuitamente para ustedes, ¿ok? Pero por favor, cuando hagan una inversión, tómenos en cuenta, no compren en otro lado y luego vengan, oigan, ayúdenme. Bueno, pues eso me lleva a hacerte otra pregunta. A ver, cuando yo voy a hacer una inversión, por ejemplo, yo hago una inversión en una preventa, yo sé que le entrego $5.000 de apartado, sé que le voy a pagar el 30% de enganche, a partir de ahí, durante la obra, voy a hacer unos pagos y al final de la obra un 10%. Eso es lo habitual, ¿a que sí? Claro. Pero no termina ahí los pagos que voy a tener. Quiere decir, al finalizar, cuando me van a hacer la entrega, que lo voy a escriturar, hay una serie de pagos, ¿es así? Así es, Y si eres extranjero, tienes que hacerte un fideicomiso. así es. Entonces esas personas tienen que calcular todo el dinero que van a invertir, Claro. pero no se descapitalizan al principio. No. Eso también lo tienen que pensar, porque por ejemplo ahora va a venir una familia y dice, tengo tantos millones para invertir. Pero no necesitas poner los millones, necesitas poner solamente el 30% en caso de que sea una preventa. El resto lo vas a poner durante la obra. Yo, por ejemplo, compré en Casa de León y hasta el 2025 tengo para pagar. Sí, exacto, y son cosas que muchas personas no saben o lo ven como algo raro porque al menos las preventas aquí son muy populares, pero en otras regiones del mundo o incluso dentro de México, esto no es popular, esto es nuevo para mucha gente, las preventas. Perdón. Entonces, tanto compres una preventa como compres algo de entrega inmediata, conlleva una serie de cosas más allá, que siempre es bueno tener a un asesor contigo, pero a veces no lo buscas porque piensas que te va a salir muy caro. O piensas que busca solamente su beneficio y no busca el tuyo, pero eso tampoco es verdad. No, Porque no, la verdad que nosotros antes de querer venderte algo, primero te vamos a asesorar, ¿ok? Y de ahí partimos para ver si es lo que tú quieres, lo que estás buscando, y es lo que tú necesitas. por ejemplo, una de las cosas que tienes que saber cuando se te entrega el departamento y vas a escriturar, prepárate el 6,5 o el 7% del valor de la propiedad, que esos son los gastos que vas a tener, aparte de si tienes un fideicomiso. Exacto. Porque muchos se lo callan pensando que van a perder la venta del departamento y es todo lo contrario. Generan más confianza en el cliente porque le estás diciendo de la A a la Z todo lo que va a necesitar. Bueno, Adriana, vienes de tu paseo. Qué bueno. Pues voy a parar un poquito ahora sí. Ok.
Allen está contando ahora cuántos quedan a la venta en Coco Beach 3, que es el último desarrollo que habíamos sacado en preventa y fue hace un mes y medio, ¿no fue más? Fue como un mes, ¿no? Fue a primeros de diciembre. Ponle un mes y medio. Llevamos 50% vendido. Y entonces estábamos viendo aquí en la pantalla que según qué plantas está casi todo vendido, según qué plantas pues está menos vendido, pero baja para abajo y lo verán. Esta es la parte del roof, de la parte de arriba, y como veréis en esta planta pues hay mucho por vender. Por ejemplo, en la planta de los penthouse, esta planta está prácticamente toda vendida porque todos los amarillos son reservados, faltarían este y este. Y los precios ya se pueden ver, $196.000 en esta cuarta planta, creo que es, cuarto nivel. Ajá. Según vamos bajando de planta, baja un poco, 193.000, y quedan esos de ahí. Bajamos al segundo nivel y estamos en 190. Y en el primer nivel que nos encontramos, si es que queda alguno, en 185.000. En el primer nivel, pero solamente quedan 3. ¿Y planta baja? En la planta baja también queda algo, pero 190 porque pegan a los ojos de agua, los espejos de agua que tenemos aquí, 190. Bueno, y déjame decirte algo, este es un desarrollo del doble de tamaño de los Coco Beach 1 y 2, que si fueran del mismo tamaño que ellos ya estuviera vendido, 100%. Sí, estaría vendido y el 30% de otro, más o menos. Porque ahora mismo está vendido, yo calculo que el 60% aproximadamente. 55, si no me falla la memoria. Lo tenemos aquí al ladito, estamos muy cerca del mar, a 250 metros. De hecho, quiero que cuando tengamos oportunidad, grabemos Coco Beach 1, Sí. que ya es un desarrollo que ya está construyéndose, ya está... Bueno, no está terminado, lo debemos entregar este año. Pero ya se vio la construcción a la última planta. Sí, para los que nos preguntan, ¿tienes algún modelo donde podamos ver los nuevos desarrollos, las nuevas distribuciones de las cocinas? Bueno, en Coco Beach 1 vamos a poder ver que son unidades más amplias, el estilo de la cocina es distinto. Ahí está. Perdón, doctor. Y la verdad se siente la diferencia. Bueno, pues también tenemos el Coco Beach 2 pegado. Voy a parar un poquito para que todos se acerquen. Mientras llega Alan, esta es una de las oficinas donde vais a venir, vais a hacer vuestro apartado, vais a firmar vuestro contrato, porque también tenéis otra fórmula, que es hacerlo a través del correo. Os van a mandar el contrato a casa y ahí lo vais a poder firmar tranquilamente. Podéis hacer el apartado vía del banco, vía transferencia bancaria. Bueno, Alan, esto es lo que pasa cuando hacemos así casi un directo. En el Coco Beach 3 ya vemos que le faltan solamente 30, 35, no sé, por ahí, más o menos, pero oye, tenéis que sacar algún desarrollo más, si no aquí en playa, ¿qué más vamos a ofrecer? Sí, tenemos por ahí algunos terrenos que estamos viendo, no nos han dicho nada todavía, ya sabes cómo funciona. Primero nos aseguramos de que el terreno esté completamente todo bien, no sacamos proyecto, no sacamos nada si el terreno no es nuestro. Claro. Ya cuando decimos el terreno es nuestro, vamos. Bueno, algo importante que no nos hemos dicho, hay otras empresas que se dedican a la venta, pero no son constructores. Vosotros sois Todo. dueños del terreno, construís, hacéis venta, hacéis todo. Sí, hacemos todo completamente, por eso es que le decimos vengan a visitarnos. Bueno, de preferencia hacer una cita con nosotros antes y para que nos conozcan, digo, cualquiera te puede decir cualquier cosa, a la distancia todo te lo crees y más si no conoces el destino. Pero date una vuelta, es un pretexto perfecto para, si no conoces, te quedes maravillado y no te vas a querer ir de aquí. Bueno, pues esto es Coco Beach 3, acordaros, está todavía en preventa, sin iniciar la obra, va a tardar todavía 4 meses o 5 en iniciarse la obra. ¿Y se entrega en qué fecha? Para junio de 2025, va a ser ahorita este año, ya está terminado, bueno, falta todavía la parte del roof. Está hablando de Coco Beach 1, que ya está Coco Beach totalmente 1. vendido. Ya empezamos la obra de Coco Beach 2. Y también está totalmente vendido. Quedan 2 estudios penthouse. Solamente. Sí, solamente. Muy Apenas bien. comenzamos la obra y quedan 2 estudios penthouse y es todo. Y luego ya de Coco Beach 3, pues yo me imagino que en pocos meses se van a vender todos los estudios y los penthouse es lo último que se suele vender. Eso sí, ¿no? Sí, los penthouse, es que los penthouse son... Cuando tú vas a pasar más tiempo aquí, te conviene un penthouse, porque no lo quieres rentar tanto. Los estudios son ideales para renta vacacional. Si no vas a pasar tanto tiempo en ellos, son ideales.
Pero si tu plan es pasar 6 meses, 7, 8 meses en tu propiedad, te conviene un penthouse y lo rentas poco. Aparte tienes 2 pisos, tienes 2 baños, tienes una cocina completa y una cocina, bueno, algo para preparar alimentos arriba, y tienes una piscina privada. Oye, hablando del tema de rentas, cuando compramos estudios en zona turística como esta que tiene vistas al mar, las rentas, ¿en cuánto están mensualmente? Habitualmente me refiero en el tanto por ciento de renta. Mira, sube más porque todas las personas, la tendencia es estar cerca de la playa. Claro. Entonces, yo vivo de aquel lado de la carretera. Yo, si me pusiera a rentar por allá, tal vez no me iría tan bien con rentas vacacionales. La verdad es que para allá es rentar a mediano y largo plazo. Claro. Y más que nada, personas que van a trabajar aquí. Entonces, las personas que vienen de vacaciones, pues lo ideal es que estén cerca de la playa, que estén cerca de esta zona. Que estén cerca de la Quinta Avenida. Cerca de la Quinta Avenida. Y muchos van a decir, bueno, pero hay mucha competencia, hay mucho desarrollo, hay mucho esto. Bueno, ¿han visto los números que está con lo que terminamos el 2022? Sí. Ok, nada más un dato interesante, los cruceros que llegaron a Cozumel, creo que se triplicaron. Teníamos 1.2 millones de turistas que vinieron en el 2021, 2022 cerró con 4 millones de turistas. Esos son cruceros que ya vienen con su habitación. Que vienen con su habitación. Pero aquí encima va a mejorar bastante más porque vamos a tener un aeropuerto nuevo a final de año que va a ser el de Tulum, imagínate. Sí, y cerramos con lo mismo de que ya vienen, esos son gente que vino con una habitación, se podría decir. Y los que llegaron por el aeropuerto subieron, eran creo que 21 millones de turistas, cerraron creo que casi con 30 millones. Entonces necesitamos más de estos para poder cubrir la demanda. Es que hay mucha demanda, sobre todo de este tema, porque hay mucho inversor que quiere dejar su dinero bien a resguardo, quiere decir, el departamento sube de valor sí o sí cada año, eso está ocurriendo desde hace ya bastantes años, y luego aparte con las rentas que están produciendo, tenemos 2 formas de ganar dinero seguras, y luego hay otras formas de ganar dinero que ya la hablaremos en otro momento, porque ahora mismo el dólar no está subiendo, está bajando un poquito, Sí. pero que sí a la larga, históricamente está ocurriendo que sube. Sí, digo, esto es algo que pues le está pegando por lo del tema que hablamos de la recesión y todo esto, ¿no? Pero ahorita pues el inversionista mexicano es momento de sacar la chequera e invertir, porque eso que está pasando, que históricamente creo no había pasado, de que el dólar está retrocediendo ante el peso, pues es bueno para que ahorita inviertan, y a lo mejor lo que va a hacer es un trampolín para... Y al inversor extranjero no le afecta, porque total está pagando en dólares, da igual cómo esté el dólar. Sí, le da igual. Exactamente. Le da igual. Ahorita es momento para el inversionista mexicano. Ahí está. Y para los dos tipos, pero bueno, para el mexicano porque paga menos dólares. Porque paga menos, exacto. Bueno, pues Alan, yo me voy a despedir porque voy a seguir moviéndome por ahí. ¿Quieres comentar alguna cosa antes de irnos? Pues nada, que sigan viendo los videos del canal, que le vamos a traer cosas interesantes por ahí. Tengo que hablar contigo en estos días. Vamos digo, si todo sale bien, vamos a tenerles ahí sorpresas de negocio. Ah, qué bueno. Te lo voy a proponer. Entonces vamos a ver qué podemos hacer más adelante, de ampliar el abanico para mejorar a los seguidores que tengan ningún problema a la hora de invertir acá. Sí, claro, ¿no? Ayudarles, ¿no? Ahorita les ayudamos de alguna manera, pero si todo sale bien, vamos a poder ayudarles mejor todavía. Y otra cosa, vamos a conocer las pistas desde ciertos desarrollos que están en construcción para que los que han invertido ahí, porque ya no hay nada que vender, vean que la construcción está en un avanzado y que las vistas al mar sí que son reales, como habíamos comentado. Sí, la verdad es que yo subí al último piso y no es ni siquiera, bueno, el último piso, aunque vamos ahorita en la construcción, todavía falta el roof, o creo que falta otro piso más el roof. Y la verdad es que desde ahí ya hay vistas al mar. Entonces, esa parte que está enfrente y la parte donde está Coco Beach 2 y la parte de Coco Beach 3, también toda esa zona va a tener vistas espectaculares al mar. Bueno, pues vamos a dejar aquí de grabar ya. Gracias, Alan. No, aquí, Paco. Me estoy yendo, ya me despedí de Alan. Este es el desarrollo Coco Beach 1 y fijaros que todavía le queda una altura más, ¿vale? Fijaros el otro edificio que queda más abajo y esto es cuesta arriba. Justo detrás estará Coco Beach 3, justo detrás donde termina el edificio. Por eso, como va cuesta arriba, como veis va cuesta arriba, también se verá bien el mar. Y esto de aquí de la derecha
es Coco Beach 2, que todavía no han iniciado la obra. Bueno, sí, han iniciado la parte de cimientos, que también va a empezar la obra en breve. Y la ubicación ya la veis, está excelente. Estamos a 200 metros del mar, está detrás mío que se ve el mar, y la 38, la avenida 38 la tenemos aquí al lado. Es esa arboleda que vemos allí. Y justo subiendo la cuesta, que esto todavía sería Coco Beach 3, esto que estáis viendo ahí, pues a menos de 50 metros tenemos la Quinta Avenida, que es esto. Justo en esta esquina es la Quinta Avenida. Me tengo que poner el cinturón, me está avisando el carro. Ahí tenéis la Quinta Avenida para que veáis la gran ubicación. Luego llegáis a la avenida de 10 y a la izquierda, andando un poco, tenéis el Chedraui. Así que ubicación excelente. El motivo de este pequeño video es agradecer a todos los suscriptores por ver el contenido de Paco en Riviera Maya y darle me gusta a los videos. Y también para comentarles que si ves una propiedad que te interese y quieras invertir en ella publicada en este canal, te dirijas directamente con Paco al número telefónico que aparece en pantalla. O bien enviarle un WhatsApp. Porque se ha presentado un problema muchas veces, que un posible cliente se comunican directamente a la empresa inmobiliaria, pensando que les pueden dar un mejor precio, pero no es así. Manejamos los mismos precios. Por eso no dudes en comunicarte con Paco, quien te dará muchas opciones. Ya sea una casa, un departamento o un estudio, en preventa o entrega inmediata. Y te llevará de la mano con todas tus dudas e inquietudes. Bueno, pues aquí tenemos a Alex, que nos va a hacer un pequeño vuelo de dron porque está chispeando, ¿eh? Está chispeando y ya veremos a ver cuánto tiempo puede volarlo. Porque ya veis que se están poniendo el paraguas. No es fácil volar cuando hay lluvia, pero por suerte ahí se abrió un poquito el cielo. Y mira qué nube tenemos por detrás. En Playa del Carmen, toda la parte de atrás está lloviendo. Toda esa parte de atrás. Igual como aquella de allí. Toda aquella parte también está lloviendo. Hemos tenido suerte de este lugar. Y Adriana se me perdió. O sea, se me fue allí a pasear. Os voy a hacer un paseo por aquí, porque está espectacular. Esto es como si fuera una isla entre el medio del mar, ¿no? Bueno, y el chavalote que nos va a volar el dron, qué bueno. Buenas tardes. ¿Qué parece el día? Está estupendo. Está excelente. Y eso que está lloviendo, de aquí para allá está todo lloviendo. Sí. ¿De dónde nos acompaña? San Luis Potosí. San Luis Potosí. Seguidores ¿Estás de tuyos. vacaciones? Sí, de vacaciones con toda la familia, mira. Ay, qué bueno. Familia de San Luis Saludos. Potosí. Seguidores tuyos del canal, ¿eh? Qué bueno, me alegra mucho. ¿Cómo te llamas? Humberto. Pues nada, Humberto. Voy a seguir grabando porque en breve se parece que va a llover. Hasta ahora. Una foto. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo lo sientes? No trajiste ese traje. Yo me voy a meter ahora en breve. Pues por aquí, seguramente. ¿Eres Paco Rivera Maya? Sí, ¿cómo te llamas? Perdona. contigo? ¿Eh? Me llamo Luis. Hola Luis, nos vamos a hacer una fotito. Hey, Dios Luis. Pues de Chihuahua que nos acompaña Luis. Es que está una pasada el mar. Yo iría paseando para allá, para el fondo. Maravilloso el lugar, ¿a que sí? Mira, me voy a meter aquí. Me gustaría hacerme... Ay, qué bueno está. El chavalote no está volando el dron allí. A mí hay días como hoy, que está el mar así que parece metalizado, como cuando tienes un carro de color así metálico, se ve el agua. Pues Paco, María, estáis en el avión ahora viniendo para acá. Y no sé por qué zona estaréis, pero yo creo que ya estáis en mitad de camino, porque llegáis esta tarde noche. Así que buen viaje y aquí espero veros en breve. Me voy a meter debajo del agua. Me encanta el agua como está. Estoy pasando gusto de bañarme. Ya llevaba unos días que no lo hacía. Y mira qué casualidad, porque
iba a llevar a Alex el entreno, digo no, a pesar de que está lloviendo, vamos a ver si nos acercamos a la playa y volamos el dron a ver si tenemos suerte. Porque lo que estábamos viendo en casa no tenía nada que ver con lo que hemos recibido al llegar aquí. En casa, de verdad, que en casa decía uno, bueno, pues no sé si ir a entrenar, decía Alex, porque el entrenador nos está diciendo que si lo vamos a pasar con pena a entrenar con lluvia. Y dice Alex, yo quiero entrenar, quiero estar fuerte. Y digo, bueno, pues venga, vamos para allá. Y ahí está el dron, ahí está acompañándonos. Por suerte puede hacer alguna grabación, no va a ser de altura, no se va a ir lejos, no van a hacer fotos espectaculares en el sentido de la vista a larga distancia, pero sí vamos a tener una visión de un poco más alto de cómo está la playita, de cómo la gente disfruta. Bueno, y lo que se le ocurre al chavalote es su vuelo, y el chaval nos lo enseña. Qué bueno que Ale nos está apoyando con el vuelo de dron a diario. La verdad que ya nos hemos acostumbrado, yo por lo menos también me he acostumbrado a tener nuestro vuelo a día, y muchos de vosotros que seguís el canal, me encanta seguirlo a diario. Fijaros cómo se ve Cozumel, totalmente llena de nubes, con tormenta, y no se ve ni los edificios ni los cruceros. Y sin embargo aquí, y me imagino que ahí también debe estar bien, pero bueno, creo que les está lloviendo más fuerte. Y Adriana, que tiene un poquito de envidia porque quería bañarse, y yo me dije a mí mismo, estoy lloviendo o no, me quiero bañar, a no ser que caigan rayos de lo que es la tormenta. En ese caso nunca os aconsejo que os bañéis. Estoy viendo el arco iris muy bajo, pero hay arco iris muy delgado allí. ¿Veis detrás de ese edificio blanco? Y llega al mar. Es un pequeño arco iris. Allí está lloviendo, no sale el sol, pero quizá esta luz que sale de aquí, de esta parte, es la que está haciendo que salga ese pequeño arco iris. Porque aquí se abrió un poquito y eso es lo que está ocurriendo. Bueno, pues lo dicho, aunque llueva, ojalá tengáis la suerte de conocer un día de playa así como lo estoy conociendo ahora yo, os lo estoy dando a conocer. El mar está impecable, fijaros lo transparente que está. Mira mi mano, que bien se ve. Voy a meter, porque por aquí estamos en una zona de roca, me voy a meter para hacer un poco de snorkel, pero sin tubos, sin gafas ni nada, para que veáis que bien se ve debajo del agua, ¿vale? Y aquí hay rocas. Acordaros que estoy sin tubo y sin gafas, y ahí me cubre un poco. Ahora ya salgo, ya estoy. Estoy con una mano y me cuesta mantenerme. Bueno, pues me encanta pasear por aquí por el mar, está espectacular. No sé dónde está Adriana, estoy mirando a ver si la veo pasear. Hola. Ah, sí, está sentada detrás de Alex, Adriana. Ahí la vi. Bueno, pues aquí me tengo que hacer una foto, una selfie, aunque sea. Y este hombre cómo hace bien el muerto, qué bueno. No me entra ninguna gana de parar en la cámara. Es como si os quisiera hacer sentir aquí al lado mío. Fijaros qué tranquilo está el agua, cómo suena cuando rompe la olita pequeña al lado de la orilla. Y no sabéis bien lo bien que me sienta a mí este baño si lo hago a diario. Que faltaba, mira, ahora se ve mejor el arco iris, qué maravilla. Voy a hacer una foto, a ver si la foto lo llega a localizar igual.
Bueno, pues está hermoso. Yo creo que sí que llegáis a distinguirlo. Voy a poner los dedos desde donde yo veo, de ahí hasta aquí. A veces he agarrado algún que otro arcoíris espectacular aquí en la playa. Pues ya me tengo que salir porque tengo que llevar al chavalote a entrenar. Qué bueno que aquí, justo aquí donde estamos, está abierto el cielo, porque ya lo veis. Más a la derecha, más a la izquierda, más de frente. Allí también se ve un poquito en aquella parte. Todo está cerrado y por allá al final está abierto. Pero bueno, si por esas cosas tenemos el mar espectacular como estamos disfrutando en este momento, pues yo por mí encantado. Lo que pasa es que estás en casa y no te das cuenta que puede estar así de bien. A lo mejor hago un pequeño vídeo y lo subo directamente al grupo de Facebook, por si hay gente aquí que quiera venir, que lo disfrute. Estoy con el chavalote. Este hombre de la camiseta azul trabaja con los tours de las barcas de aquí al lado, con esas de allí. Hace ya años que está aquí, no sé cuántos años hará, pero muy buena gente. Hasta luego. Bueno, ¿cómo llevas el vuelo? ¿Viste que no llovió? ¿En dónde? Aquí. Sí. Ah, por suerte, pero nos estábamos arriesgando. Es que yo sabía que las nubes se iban a ir. ¿Te has fijado que hay un arcoíris para que le puedas hacer una foto? Pero si dice que sí se fueron las nubes. Yo te Pues digo. por suerte, porque otras veces no ocurre. No, porque cuando ocurre es porque las nubes vienen de allí. De hecho, ahí vienen nubes. Pero... Mira, chaval, llevo yo aquí un montón de años como tú y la predicción esa no me sirve porque a veces viene el aire de una parte o viene de otra. Eso es como el mar, muchas veces nos viene de la derecha para la izquierda y otras veces nos viene de la izquierda para la derecha, la corriente. Entonces no lo puedes prevenir así. Bueno, ¿y ese vuelo cómo va? Muy bien, tiene muchos colores muy bonitos. ¿Quieres que nos hagamos una foto con el dron por acá que se vea el mar? Ahora. Cuando lo traigas, digo. Grabé a la moto acuática que había por aquí rondando. Solo que, a ver, grabé un poco rápido y se ve el movimiento fuerte, pero bueno, no pasa nada. Fueron unos momentos, ¿sabes? Yo voy a parar de grabar porque creo que está manchada la lente por el agua. Nos estamos haciendo una foto, tenemos ahí el dron. Estamos aprovechando que tenemos el dron. La última. Ahí lo tenemos. Oye, ha pasado una gaviota justo cuando hacías la foto, no sé si la ha pillado. Sí, creo que sí. Acaba de salir el sol, qué bueno, qué bueno. Me encanta cómo cambia el color. Bueno, pues ya está, el vuelo de dron del chavalote. Ahí os lo voy a colocar. No, ya está. Es que le voy a tomar una foto rápido. ¿Le vas a tomar una foto? Sí, al dron. Es que quería que le grabase cuando lo aterriza, pero ahora no sé qué quiere hacer. No tengo ni idea. Ah, ok, le hace una... Déjame que le haga una foto yo con lo mío también. Le voy a hacer una fotito. Bueno, pues ahora sí. Le hice una foto con el dron delante, haciéndole la foto al dron. Pues ya está, nos vamos. Y el arcoíris cada vez más bonito, ¿eh? Hola, buen día a toda la comunidad de Paco en Riviera Maya. Alex nos va a regalar unas hermosas tomas aéreas con su drone. Venga, chavalón.
motivo de este mensaje es invitarlos a ver nuestros nuevos videos shorts en el canal de Paco en Riviera Maya. Shorts son los videos cortos con alto contenido, que surgen como respuesta de YouTube a TikTok, ya que se dieron cuenta que a la audiencia les gustan los contenidos cortos con un mensaje concreto y claro. Los puedes encontrar entrando a nuestro canal en la pestaña de Shorts. Encontrar contenido de alto valor, como pueden ser recomendaciones cuando visitas la Riviera Maya, preguntas con respuestas que suelen tener nuestros suscriptores, sugerencias de viviendas y un largo etcétera. Sin más por el momento me despido, no sin antes desearles que tengan un excelente día. De seguridad de mamitas, tiene perro también para cualquier otro tema. Vámonos, papá. Está bien, vámonos. Es que hoy no me quiero ni ir. Está bonito, bonito el mar, muy bonito. Bueno, pues nos vamos a llevar el chavalote al entreno. Qué bueno que por aquí paró la lluvia hace ya un rato, pero en cualquier momento puede ser que se ponga a llover. Ya llegando a donde va a entrenar el chavalote. Sí. Pero llegamos 4 minutos tarde. 4, chaval, no 7. Qué bueno que dije 7 y no dije 2. Bueno, chaval, pues mira cómo está el campo. Estará un poquito blandito y vais a correr bien. Hoy es jueves, creo que hacéis partidillo, ¿no? Sí, pero a ver si llegan todos. Hasta luego, chaval. Bueno, pues el chaval que se va para allá. Yo me llevo el dron. Lo voy a publicar las fotos, que creo que van a quedar muy bien. Al ratito, tomándome el café. Ahora lo voy a tomar en casa el café. Este bañito me ha sentado muy bien. Bueno, pues ya camino de casa. Hola, buen día o buenas noches dependiendo de cuando estén viendo el video. Antes que nada agradecerles por formar parte de este canal en este 2023. Y apoyarnos con sus likes y compartiendo nuestro contenido. Y como todos saben, somos una comunidad con una gran variedad de culturas. Por eso nació la idea de Paquireporteros, donde nos pueden compartir con un video vertical su ciudad en donde se encuentran, para conocernos más y conocer más de nuestros suscriptores. Sin más por el momento. Aquí algunos videos de nuestros amigos y amigas que nos hicieron el favor de compartir. Hola, ¿cómo están? I'll translate. How you guys doing? Here at the beach again. Suffering as usual. I want you to take a look at where I'm at here. At our resort. Little area to walk out. Show the beauty of Serenity. Where we're staying. It's like a campsite. I think it's better than a campsite. We have a lot of good amenities. So I'll walk over here, kind of show you around. You see the palm trees? It kind of beats the island a little bit. Island. Anyway, who's comparing, right? Anyway, we'll be here for, I don't know, as long as we want, I guess. Anyway, you guys enjoy your, what is it today, Thursday or something? Who keeps track of stuff like that, right? Who cares what day it is? Every day is a weekend here, so. Anyway, it's an amazing day. It's beautiful. It's sunny. I guess it's always sunny. Aracella's on her way. She's getting dressed, putting her bikinis on. Alright, I think I'm gonna go on that sailboat over there. I think it's somewhere over there. Oh, it just went. Oh my god, I can't believe it got wet. Alright, that's with the territory. Alright, hasta luego. Un gusto. Y aquí estamos, cuando quieran venir a este lugar tan veo. See you later, hasta luego, bye. Esto va para los reportajes de Paco Riviera Maya, para que sepan cómo está la actualización. Hoy, jueves 26 de enero del 2023. Hoy las horas son las 4:40 de la tarde. Y miren, qué hermoso, increíble el mar. Está muchísimo más calmado como es que grabé. Y miren, ojalá les guste muchísimo. Aquí está mi balón, amigos, que si quieren ir a jugar fútbol. Bien, yo por mí ya me meto a nadar, pero por cuestiones del tiempo, que tengo que irme a hacer mis tareas y entrenar, tengo que irme a hacer tareas, entrenar, y tengo como eso hasta las 5.
Así que todavía les grabaré Cocoa Beach 3 y les mostraré más sobre las playas. Pudimos subir también ir a Puerto Morelos, pero no me dio tiempo. Grabaré mañana. Pero ¿qué opinan del lugar? ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Bueno, pues dejando a Adriana en el gimnasio, me voy a por el Chavalote, que todavía no he terminado el entreno. Me gusta el sonido de esta... no sé cómo se llama ahora, se me olvidó el nombre. Vamos a por el Chavalote. Bueno, me gusta cada vez que paso por aquí ver la obra de Tan Tower, me encanta. Y pasar al lado del Chedraui que tenemos aquí junto al polideportivo. Ya está anocheciendo bastante más tarde que hace un mes. A esta hora, como dije, todos los días ya está anochecido, son las 6 de la tarde y ahora mismo el chaval pues ya puede entrenar más rato, aunque ya lleva bastante rato, llevan 2 horas y media de entreno, porque son las 6 de la tarde y empezó a las 3 y media. Pues el chavalote ya de vuelta en casa. Vamos al gimnasio otra vez y el cielo está otra vez despejado, qué bueno. En ciertas partes está despejado. Esta es la avenida 10, ya lo sabéis. Y la entrada al polideportivo, que es gratuito y que es un buen lugar para que vengáis a hacer deporte. Ahí en el cielo se ve parte de un arco iris. Estoy buscando dónde dejar el carro y en esta calle normalmente tengo un sitio. Delante de estas personas que van andando tengo uno. Bueno, pues estos minutitos antes de subir al gimnasio, que compartimos algún momento de la quinta, como estos chicos que les gusta hacer algo de baile. Bueno, pues en casa Sofía ahora está así, que es muy temprano todavía para la cena y en breve lo veremos lleno. Esta tienda debe decir que no la conocía mucho. Pues nada, a ver si perdemos unos kilitos y nos ponemos en forma, que no viene nada bien, físicamente de mi viaje no viene nada bien.
parece que es menos gente la que van a hacer gimnasia, pero no veo a Adriana por ahí. Sí, está aquí, la del blanco, Adriana. Qué bueno. Terminas de entrenar al fútbol y te vienes al gimnasio, ¿eh? Con tu patinete. Qué bueno. Bueno, pues veremos a ver cómo está el Casa Sofía. Acabamos de salir. Son las 8 de la tarde. Ahora han pasado casi 2 horas. Bueno, chaval, por la quinta no puedes ir en patinete montado, ¿eh? Ya. Lo tengo apagado ahorita. No, ya lo veo, que le vas dando con los pies. Bueno, pues el ambiente en la quinta, ya lo sabéis, llegamos a un mes que está así, a tope. Estamos como en los mejores momentos. Y qué raro, porque no está lleno Casa Sofía. Es raro. Llevamos ya unos días que todos los días estaba lleno y ahora no. Ahora hay 2 o 3 mesas solo. Muy raro. Está parada la música, chaval. Bueno, ¿me despides el vídeo? Que se cuiden mucho, que disfruten. ¿Qué más? ¿Qué más? Dejemos pasar a estas personas y pues nos estaremos viendo en otro video. Y espero que les haya gustado mucho los vuelos de dron. Yo también lo espero porque la verdad que el día estaba estupendo, mamita. Precioso el mar. De esos días que sí o sí te tienes que bañar. Bueno, pues despedimos hoy el vídeo del día de hoy. Espero que algo ayude.